Y luego se aparece Jehová y le vuelve a hablar al oído y le dice: yo soy Jehová. Y le recuerda quién es Él. Por eso le digo que en esta noche, no sé si alguna vez usted se ha llegado a sentir en un caso extremo de dolor, de sufrimiento, de preocupación, de ansiedad, de necesidad, y de repente, hermano, estar esperando que alguien le dé una palabra, o de que alguien le ayude, que alguien le extienda la mano, esperando, hermano, que alguien se acerque a usted. Y yo no sé cómo se encontraba Jeremías en ese momento, pero sí he pasado yo por situaciones en la vida que yo, hermano, siento que yo ya no tengo fuerzas. Y mire que dice la palabra, que cuando Jehová le habla a Jeremías, no solamente le recalca quién es Él, sino que le dice: clama a mí. Como quien dice: yo sé cómo te estás sintiendo, Jeremías, pero clama a mí. Y le dice: y yo te responderé. Yo te voy a responder. Clama a mí, que yo soy la solución. Muchas veces podemos pasar situaciones duras en nuestra vida, pero cuando usted y yo clamamos al Señor, hermano, las cosas suceden porque suceden. Porque ese es nuestro Dios, es un Dios que responde, es un Dios, hermano, que no cierra su oído a la oración de su pueblo. Dice la palabra que Él no rechaza jamás, dice, un corazón contrito y humillado. Nunca lo ha rechazado ni lo hará, porque Él es Dios. Y nadie en este mundo, hermano, nos ama más que Dios. Y nadie en este mundo puede entender más su problema o su situación que el Señor. Dios sabe, hermano, cuando usted y yo estamos hundidos en el pecado, pero miren que Dios aún ahí nos sigue amando. Dios sabe, hermano, cuando usted y yo estamos haciendo lo más malo allá donde nadie nos ve, por el ojo de Jehová sí, pero nos sigue amando. Dios sabe, hermano, cuando nuestra fe se desvía un poco, pero Dios nos sigue amando. Dios sabe cuando no tenemos fuerzas, hermano, pero Él nos sigue amando. Pero da una receta, y es: clama a mí. Como quien dice: acordate, Jeremías, ¿a quién le tenés que pedir? A veces no se trata tanto, hermano, de estar llorando, o de estarnos lamentando, o de estar sufriendo. A veces se trata de la acción que tenemos de hacer, que a veces es lo que nos hace falta. Si usted analiza en la Biblia, las personas que marcaron la diferencia en el mundo, las personas, hermanos, que son resaltadas en la palabra, fueron personas que se atrevieron a hacer lo que nadie se esperaba. Fueron personas, hermanos, que no fueron comunes. Fueron personas que actuaron de tal forma que nadie más se imaginó. Por ejemplo, cuando hablamos de Zaqueo, ¿qué nos llama la atención? Que era pequeño de estatura, pero que no le fue estorbo. Se subió al sicómoro para que Jesús lo viera y él poder ver a Jesús. Nadie lo pensó, el árbol ahí estaba, pero Zaqueo sí pensó en subirse a él. Imagínense esto, cuando hablamos de la mujer del flujo de sangre, nadie se imaginó que esa mujer, con esa semejante debilidad de 12 años de estar con flujo, arrastrándose, llegara a Jesús y tocara su manto. Y cuando lo toca, ¿qué sucede? Recibe el milagro en su vida. Nadie se imaginó que una mujer fuera capaz de desafiar a Jesús cuando le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús decirle: ¿no sabes que la comida es para los hijos y no es para los perros? Y la mujer aún ahí le dice: sí, yo sé, pero no me importa. Aunque sea de las migajas, comen los perros. Pero ella quería el milagro del Señor. O sea, la gente, hermano, que ha hecho que nuestra fe crezca, han sido personas que se han atrevido a hacer lo extraordinario. Son personas, hermanos, que se han atrevido a hacer más allá de lo que las cosas lógicas no caben. Dice la palabra que cuando este hombre, el ciego Bartimeo, estaba a la orilla del camino y escuchó que Jesús iba, empezó a gritarle. O sea, la gente, hermano, que ha arrebatado cosas en el Señor, ha sido gente decidida y dispuesta. Y el asunto aquí es que Jehová le dice a Jeremías: Jeremías, clama a mí. Y usted cree que Dios no lo manda a usted y a mí a clamar, a orar. Y usted puede decir: ¿y quién tiene que ver Jeremías acá? Si yo no soy Jeremías, Jeremías era Jeremías y yo soy yo. El problema es, hermano, que la oración o clamar a Dios no solamente es para Jeremías, eso es para todos nosotros. ¿En cuántas partes de la Biblia encontramos cuando dice que debemos de orar? Muchísimas, muchísimas. Entonces dice: clama a mí. Clama a mí, pero no se queda ahí, y yo te responderé. ¿Qué es lo que el Señor quiere muchas veces, hermano? Que usted y yo le clamemos a Él. Por eso le digo, a veces no es tanto estarnos lamentando, ni sufriendo, ni llorando, ni ver la situación mala en la
sino, hermano, hacer lo que Dios le dijo a Jeremías, y es clamarle a Él, es declarar en Él victoria, es confiar en Él, hermano, es depositar sobre Dios todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, preocupaciones. Recuerde que Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. En Dios tenemos nosotros que encontrar descanso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, hermano, que la bendición de nuestra vida se encuentra en el Señor. Tenemos que entender que como humanos podemos sufrir, es cierto, pero allá en lo profundo sentimos paz y gozo porque sabemos que el Dios de Jeremías, hermano, también está con nosotros. Y si Él lo dijo, hermano, yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hará. Imagínense, clama a mí, le dice a Jeremías. Como quien dice: Jeremías, yo sé que estás preso, pero es tiempo que empieces a clamar. Jeremías, yo sé que no es fácil, pero tenés que hacer algo, y es clamar. Y por eso le digo, cuando le dice quién es Él: yo soy Jehová, el que hizo la tierra para firmarla. O sea, le está diciendo quién es Dios. Cuando usted siente, hermano, que las situaciones que lo están rodeando a usted son tan difíciles, acuérdese quién es Jehová. ¿A qué Dios usted decidió recibir como su salvación? ¿A qué Dios, hermano, le estamos creyendo a nosotros? Pero a veces, hermano, hacemos a Dios así chiquitito. Chiquitito, porque cuando tenemos un problema empezamos a llorar al problema y a pensar cómo vamos a resolver el problema. Pero cuando usted dice, empezamos a clamar, porque clamar, hermano, no es solamente Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, clamar a Dios, hermano, es sumergirse en la oración. Clamar a Dios, hermano, es rogar, es implorar, es insistir, es persistir. Clamar a Dios, hermano, es una oración que uno está pensando: voy a pasar unos 5 minutos, siento que por 5 horas me levanto de aquí. Clamar a Dios, hermano, es una entrega total delante de Dios, sin medir tiempo ni comodidad. Entonces, imagínense esto: Él dice: clama a mí, que yo te voy a responder. Clama a mí y yo te responderé. Imagínense qué bonito esto. ¿Usted encontraba en la Biblia a alguien que el Señor no le respondiera? ¿Hasta cuándo ha sido un no de parte de Dios fue respuesta, hermano? ¿Hasta cuándo ha sido un no? Mire Pablo, cuando le pedía al Señor, y a la tercera vez cuando le dice de que lo sane de su vista, y él que le contestó: bástate de mi gracia, como quien dice, ya estuvo. Pero le respondió. Con esto no le digo que siempre la respuesta de nosotros va a ser para que nos estemos riendo de la sorpresa que Dios nos dio, pero tenemos que aprender a escuchar y a entender a Dios. Pero saber de que Él sí escucha y que sí responde, que sí contesta nuestras oraciones, que sí está ahí, hermano, presto para escucharnos a nosotros. Pero tenemos, hermano, que clamarle a Él. Y cuando le decía al principio yo de que a veces hay situaciones de sufrimiento, es cierto, pero también hay situaciones, hermano, de esclavitud en nuestra vida, de las cuales el Señor nos puede libertar también a nosotros. Hay gente que dice: yo siento que yo no puedo ser libre de esto que yo estoy pasando. Yo siento que yo no puedo ser libre de este espíritu que me está molestando. Hay gente que dice: yo no puedo ser libre del vicio que tengo. Yo no puedo ser libre de la calle. Yo no puedo ser libre de las cadenas que atan mi vida. Y yo le digo una cosa en esta noche: usted no puede, pero en Dios sí puede. Porque Dios lo puede hacer. Porque nuestro Dios, hermano, es un Dios poderoso. Imagínense esto, pero ¿qué tenemos que hacer? Clamarle a Él, volvernos a Él, hermano, poner nuestra fe en el Señor. Imagínense qué palabra tan hermosa le dio a Jeremías el Señor: clama a mí y yo te responderé. Y aparte le dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mientras más usted y yo, hermano, nos metemos en oración, más palabras se nos es revelada, más cosas, hermano, podemos entender, más presencia de Dios podemos sentir, más cercanos nos sentimos a Dios cuando usted y yo nos mantenemos en oración con el Señor. Y cuando somos procesados con problemas, dificultades y luchas, enfermedades y lo que sea que nosotros vivamos, pero ahí vemos la gloria de Dios, nos sentimos mejor. ¿Sabe por qué? Porque decimos: Señor, gracias porque me ayudaste a salir de esto. O Señor, gracias porque en eso difícil yo pude ver tu gloria. O Señor, gracias porque ahora me doy cuenta que yo no soy lo que yo pensé. Imagínense, o sea, las cosas duras que nos llegan a nuestra vida, hermanos, son procesos que llegan para moldear
Tenemos que pedirle a nuestro Dios. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos, hermano, que pedirle perdón a Dios todos los días, porque todos los días nosotros le fallamos al Señor, y decirle al Señor: Señor, ayúdeme a ser mejor, aumente mi fe, aumente mi conocimiento para poder entenderte. Señor, ayúdeme, Padre, porque nosotros necesitamos, hermano, todos los días esta ayuda divina del Señor. Usted y yo somos necesitados de Dios. Todos los días de nuestra vida somos necesitados de Él, y tenemos que reconocerlo. Tenemos que entender, hermano, que sin Él nosotros no somos nadie, y que las cosas que llegan a nuestra vida, hermano, no nos tienen que destruir, no nos tienen que derribar, todo lo contrario, nos tienen que acercar más a Él. Nos tienen, hermano, que hacer que usted y yo encontremos el refugio en Él. Dice la palabra que David encontraba paz en la casa del Señor. Él ahí sentía descanso. Imagínense. Entonces, qué bonito entender, hermano, la importancia que hay cuando usted y yo le estamos clamando al Señor. Entonces, hermano, nosotros podemos tomarlo como ejemplo a Jeremías, de cuando Jesús le habla y dice que le habló en el patio de la cárcel por segunda vez, la segunda vez que le hablaba. Y el Señor, ¿cuántas veces nos habla a nosotros, hermano? A veces muchas. A veces usted se despierta a las 3 de la mañana y se da vuelta para acá, se da vuelta para allá, le pica por aquí, le pica por allá, y usted siente que no puede dormir. ¿Por qué cree usted que es? A veces el Espíritu Santo que le está tocando la puerta, hermano, y le está diciendo: pilas a orar. Pero no, ya viene el hermano o la hermana bien lista, agarra el teléfono a ver TikTok, o hermano, a veces nos ponemos a pensar cosas o cualquier tontería, y sin darnos cuenta que lo que el Señor quiere es que nos acerquemos más a Él. Dios, hermano, nos busca a nosotros. En realidad Él nos busca. De muchas formas Él nos hace sentir cosas, pensar cosas, pero a veces nosotros no queremos entenderlo, porque decirle a esta carnita, hermano, que clame al Señor no es así nomás. Uno en el teléfono, y no se lo digo por usted, lo digo por mí misma, puede pasar horas y no siente. No siente, pero ínquese a orar, y no es broma, usted se dedica 10 minutos y usted está viendo el reloj, porque a la carne no le gusta hacer esas cosas. Lo bueno, hermano, no le gusta a nuestra carne. Es por eso que tenemos, hermano, que hacer ese esfuerzo extra del que le daba al principio, como esta gente que marcó la historia, como esta gente, hermano, que se decidió a hacer algo más de lo que los demás estaban haciendo. Usted y yo tenemos que ser personas arriesgadas en el Señor. Y cuando le digo arriesgadas en el Señor, es salir de la rutina. Si usted siente que lo que usted está haciendo no es suficiente, haga más. Si usted siente, hermano, que hay áreas de su vida que tiene que mejorar, hágalo. Si usted siente que debe de estudiar más la Biblia, estúdiela. Si usted siente que debe de hacer cambios en su vida, hágalos. Cuando usted entiende a través de la palabra que esto agrada más al Señor, y el Señor lo va a ayudar, el Señor me va a ayudar cuando ya haga estas cosas. Pero tenemos que entender, hermano, lo que debemos de hacer. Y como le digo al principio, usted no puede estar, hermano, dudando del poder de Dios. Cuando Jehová le habla a Jeremías, le dice quién es Él, le explica quién es Él. Usted y yo sabemos quién es Dios. Usted y yo no hemos visto a Dios, pero sí le sentimos, hermano. Por eso estamos acá, porque sentimos a Dios, porque en nuestro corazón hay una llama, hermano. Dice, mira, hay algo que nos insiste de que tenemos que estar en la casa del Señor. O sea, la carne no quiere, pero hay algo más allá que nos hace hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermano? Cultivar eso hermoso que Dios nos ha dado. Como dice el coro, echándole leña al fuego. ¿Y cómo se hace eso, hermano? Clamándole al Señor, metiéndonos con Él, hermano, para que el Señor haga cosas grandes. Y así como Jeremías, que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez usted y yo no estamos imaginándonos ser grandes cosas, pero por lo menos, hermano, entender el buen camino que debemos de seguir y andar en rectitud con Él. Eso es lo más importante. Tal vez ninguno acá estemos ambicionando tantas cosas grandes que hay en el Señor. Dios sabrá para dónde nos llevará, y hablando en el sentido espiritual. Pero usted y yo, hermano, tenemos que buscar su presencia cada día y clamarle a Él y no perder nuestra fe. Y por más difícil que se vean las cosas, decirle al Señor: Señor, pero yo sigo creyendo en usted y yo sigo clamándole a usted, porque yo sé que usted lo hará.
porque usted es un Dios de poder. Amén. Así, hermano, damos gracias a Dios por la palabra. Sigamos adelante, confiando siempre en nuestro Dios. Y nunca se olvide usted del gran poder de nuestro Dios. Nunca, nunca olvide eso. Nunca olvide quién es Dios. Y nunca olvide esto, que no solamente a Jeremías se le pide que clame, también se nos pide a nosotros también. Así pues.